Bueno, vamos a continuar con el análisis de las imágenes, ¿sí? Que me quedé hablando sola el lunes, pero como llegó tarde, o sea, ya estaban conectándose los chicos de la comisión de las 9, lo dejé ahí. La clase pasada, para ponernos en tema, estuvimos analizando algunas imágenes, las imágenes que les había mandado que estaban en el campus, desde la perspectiva de Peirce, ¿no? Yo insisto con la pregunta sobre cómo van con la bibliografía. ¿Leyeron, releyeron la bibliografía? Porque, a ver, en la evaluación yo estoy haciendo mucho hincapié en que hay una parte muy importante que va a ser la que tiene que ver con el análisis, con la que ustedes, digamos, con la elaboración que ustedes puedan hacer de los elementos nuevos que les vamos a traer, ¿no? Cuando digo elemento nuevo me refiero, bueno, que van a tener que analizar una imagen, por ejemplo, nueva, distinta de las que hemos analizado acá, y que tampoco aparece en la bibliografía, pero por supuesto que para eso necesitan tener bastante trabajados los aspectos teóricos, ¿no? Entonces, pregunto, ¿cómo van con la bibliografía? ¿Cómo la van llevando? ¿Tienen preguntas? ¿Algo que quieran comentar? Bueno, voy a plantearles algo que comentó un alumno de la comisión siguiente, la clase pasada, que me pareció que está bueno. Porque nunca había salido así como tema de manera explícita en una clase y es algo a lo que a veces también nos enfrentamos cuando tenemos que corregir las evaluaciones. Sobre el tema este de cuando estábamos analizando las imágenes de Peirce, un alumno dijo, entonces no tenemos que analizar desde el sentido común. En esta cuestión, por ejemplo, si algo era símbolo o índice, este alumno dijo, entonces no tenemos que pensarlo, algo así, ¿no? Como no tenemos que pensarlo o analizarlo desde el sentido común. Y me parece que está bueno el planteo, porque justamente no, ¿sí? O sea, nada de lo que nosotros veamos en clase, de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver a lo largo del cuatrimestre, la idea es que luego ustedes lo puedan trabajar desde el sentido común. Sí, justamente lo que nosotros hacemos cuando empezamos a estudiar autores teóricos en la universidad es empezar a desprendernos del sentido común, ¿sí? El sentido común es algo que haría que si yo le muestro, por ejemplo, el logo de Apple, no sé, a mi vecina me diga, y eso es un símbolo de Apple, ¿sí? Está bien, sí, digamos, desde el sentido común cualquiera podría decir que eso es Apple o que eso es un símbolo de Apple, ¿sí? El punto es que desde el sentido común por ahí no puede decir más que eso. Y nosotros vamos a ir más allá de eso, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es un símbolo? ¿Qué hace que un símbolo se distinga desde la perspectiva de Peirce de un icono y de un índice? ¿Por qué un símbolo es distinto para Peirce que para Saussure? ¿Sí? ¿Qué quiere decir que sea un símbolo? ¿Qué quiere decir que un símbolo sea un signo? Es decir, todas estas cuestiones que para poder responderlas se necesita tener un marco teórico, porque sin marco teórico no se pueden resolver. Entonces, eh, justamente, bueno, quiero resaltar, ¿no? Subrayar esta idea porque sí, justamente, o sea, yo no sé, es medio difícil hablar sobre el sentido común. Hay algo que tiene que ver con el sentido común que dice, bueno, sí, para queremos hacer un parcial tenemos que estudiar y si yo veo cualquiera de las imágenes que vimos la clase pasada, qué sé yo, creo que nos habíamos quedado, me parece, en la de la bota, ¿sí? Si yo veo la imagen de la bota y digo, no sé, es un gaucho, porque veo una bota y ahí, bueno, chicos, tratemos de usar el sentido común, son botas en un cartel que dice 24 de marzo,
no podemos pensar que la bota esa es de un gaucho. Claramente tiene que ver con los militares y en ese sentido sí aplicar el sentido común, ¿sí? Pero hasta ahí después, digamos, vamos a trabajar con argumentos, vamos a trabajar con marco teórico, vamos a trabajar con autores que escribieron y estudiaron un montón, ¿sí? Antes que nosotros, y nosotros vamos a recurrir a sus palabras para poder argumentar, explicar, justificar por qué algo es un símbolo, por ejemplo, ¿sí? La cosa de la opinión, a mí me parece que es un símbolo porque yo una vez vi que, no, ahí es donde digo, no, a ver, no van a contestar los parciales, no van a contestar las consignas desde lo que ustedes creen o piensan o les parece o escucharon alguna vez en no sé dónde o opinan. No, en ese sentido es que no vamos a usar el sentido común, vamos a usar el material teórico con el que estamos trabajando, ¿sí? Ya no es lo que yo creo que me parece, sino es, bueno, por ejemplo, esta imagen la voy a analizar como un símbolo y lo voy a justificar no porque yo creo que, sino porque Peirce hizo toda una teoría al respecto para que yo pueda justificar por qué eso es un símbolo, ¿sí? Entonces esto, bueno, por las dudas, ¿no? Aclararlo. Sobre todo porque trabajamos con un material que es bastante permeable a la opinión de esto que llamamos sentido común, qué sé yo. Si alguien se tiene que operar, no sé, sacarse el apéndice y bueno, es muy difícil trabajar en eso desde el sentido común. Si yo no puedo operar a alguien desde el sentido común y a nadie se le ocurriría, de hecho si uno está enfermo, no nos podemos quedar con que, y tenés una mancha rara en la espalda y bueno, yo creo que eso podría ser, no, vamos a un especialista. Bien, en materias como, por ejemplo, el análisis del discurso, la lengua, que digamos, es una disciplina, es un área en la que, bueno, hay más espacio, hay más lugar para que todo el mundo opine. Y está perfecto, no digo que no se pueda, está buenísimo, de hecho, que se discutan estos temas en una mesa de bar, maravilloso. Pero bueno, una cosa es esa discusión en una mesa de bar entre gente que opina y otra cosa muy distinta es cuando estamos en el ámbito universitario y tenemos que justificar algo desde un determinado marco teórico. Ahí no hay lugar para el sentido común, ¿sí? Bueno, nada, quería hacer esta aclaración porque si no, por ejemplo, una consigna como la de Peirce termina siendo como un, bueno, contar que veo las figuritas, ¿no? Si uno no lo analiza desde marco teórico y no queremos eso de ninguna manera. Lo que queremos es que ustedes puedan justificar desde un determinado marco teórico, en este caso Peirce, por qué una cosa es una cosa y no otra. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy planteando? Bien, perfecto, gracias, Valen. Entonces, vamos a hacer un repaso por lo que vimos la clase pasada, eh, por si quedó alguna duda, pero bueno, lo vamos a hacer rapidito porque ya le dedicamos bastante tiempo a esto la semana pasada. Bueno, esto, ¿no? De pensar que cuando tengamos que analizar un tipo de material como este, lo vamos a pensar como una totalidad, esto es como una totalidad que es, y después, si es una imagen que está compuesta por otros elementos, bueno, poder decir esos otros elementos que son. Arrancamos por los que creo que son un poquito más sencillos, como por ejemplo esto, que lo habíamos analizado como un símbolo. En su totalidad es un símbolo. ¿Por qué es un símbolo? Porque lo que está representando en el mundo lo está representando a partir de una ley, convención o hábito. Es decir, hay un hábito, una ley, una convención que indica que cualquier cosa que está dentro de un círculo rojo tachado es una prohibición, ¿sí? Y todos entendemos, al ver este signo, todos entendemos que eso es algo que se está prohibiendo, es decir, reemplaza el objeto del mundo prohibición y lo reemplaza por convención, porque eh, no hay nada en un elemento, no hay nada en un círculo rojo tachado que naturalmente indique que eso está prohibiendo algo, ¿sí? Entonces, ahí lo que tenemos es una convención. Entonces podemos decir que esto es un símbolo porque, desde la perspectiva de Peirce, un símbolo es aquel signo que reemplaza a su objeto del mundo por convención, ley o hábito. Fíjense cómo estoy justificando desde la teoría.
y un poco repitiendo lo que dije antes, no nos vamos a quedar en el parcial, no va a ser esto es un sí, esto indica que no se puede hablar por teléfono, ¿sí? Si ustedes me contestan en el parcial, bueno, yo les pongo analicen esto y el análisis es esto, y utilizo la palabra indica porque aparece mucho también después en los exámenes. Esto indica que no se puede hablar por teléfono, sí, ya sé, no me cuenten, ¿no? Que esta es una imagen en la que me está diciendo que no puedo hablar por teléfono. O sea, bueno, ¿por qué? ¿Qué es? ¿Desde qué teoría puedo analizar esto yo como símbolo y por qué? La justificación, ¿sí? Y esta justificación tiene que estar bien en términos de Peirce en este caso. Entonces acá, como totalidad, decíamos, es un símbolo, por lo que acabo de decir antes, y este símbolo está formado, además, adentro podemos encontrar un elemento icónico que es el teléfono, bueno, y en todo caso justificar también porque consideramos que esa parte que está dentro es un icono, ¿no? Es algo que reemplaza un signo, que reemplaza ese objeto del mundo a partir de la semejanza. Hay características físicas en este dibujo que me permiten asociarlo al elemento del mundo teléfono, ¿sí? Bien, este es el análisis que hemos hecho de esta imagen. Por acá, ¿no? La otra que hemos visto era esta, que era muy parecida. No, no me molestaría, no me molestaría, pero no lo sé. Así que no te lo puedo decir porque no está hecho todavía, el parcial no lo hice. Así que no te lo puedo decir. ¿Sí? Va a ser un parcial que van a poder resolver sin ningún problema en el tiempo en el que les demos. Pero no sé cómo está organizado en cuanto a las preguntas. Sí, por supuesto, entran Saussure y Peirce. Bien, entonces, acá lo que tenemos es, de nuevo, algo muy similar, que como totalidad es un símbolo, pero la diferencia con el otro es que el elemento por el que está compuesto, lo que vemos adentro, no es un icono como veíamos en el caso anterior, sino que tenemos otro símbolo, ¿sí? La E, justamente porque los elementos lingüísticos, ¿sí? Ahí tenemos una gran diferencia con Saussure, para Peirce están dentro de los símbolos, la mayoría por lo menos. Bien, luego habíamos trabajado con este elemento que cuando termine de cargar lo vamos a ver, que era el mapa del subte, que lo habíamos analizado también como un icono, tanto es la representación, ¿sí? Gráfica del recorrido de los subtes en Buenos Aires, la representación gráfica a partir del parecido de la red de subterráneos. ¿Y por qué decimos que es una imagen, que es un icono para asociar? Bueno, porque ahí hay una similitud entre cómo están ubicados los recorridos, la extensión de los recorridos, la distancia entre los recorridos, la ubicación de cada uno en relación a las calles de la ciudad, entonces como totalidad un icono que luego está formada en su interior por distintos símbolos, por ejemplo los colores, por ejemplo los elementos lingüísticos, por ejemplo los puntos que indican las estaciones, y además también elementos icónicos dentro de este gran icono que eran los gráficos de los colectivos y los trenes, ¿sí? Si tienen alguna pregunta sobre esto que estoy diciendo, me dicen, ¿sí? Vamos, esto lo comentamos la clase pasada. Ah, bueno, después vimos un poco esta figura que es bastante sencilla, ¿no? Y bastante sencilla, quiero decir, digamos, no hay mucho para decir, claramente. Esto es un símbolo. La clase pasada, no sé si alguien, Nacho, no sé si está, me parece que no lo vi conectado. Habían comentado sobre, bueno, qué tipo de pájaro era, ¿no? El que aparecía representado acá, que de todas formas, por supuesto que eso a la hora del análisis de Peirce no es lo más relevante, porque en definitiva no estamos viendo un pájaro acá, sino que lo que estamos viendo acá es un símbolo, el símbolo de Twitter, y después cómo se llega a ese símbolo, bueno, no entra en el análisis que vamos a hacer, ¿sí? Y acá algo importante que tiene que ver con la teoría, y es esto de que si bien Peirce dice que sobre ningún signo se puede establecer a priori si va a ser símbolo, si va a ser icono, si va a ser índice, porque va a depender de cómo
qué tipo de interpretante genere eso en la comunidad interpretante, ¿sí? No lo podemos establecer a priori. Bueno, por otro lado también, vamos a decir que si los signos estos están tan asociados a lo social, ¿no? Si estos, si el interpretante se genera en la mente de una comunidad que interpreta y esa comunidad está atravesada por un montón de hechos y cuestiones e ideologías, ¿sí? Bueno, tampoco podemos entonces obviar o desconocer ciertas interpretaciones que van a prevalecer sobre otras. Y decíamos en las clases anteriores, si yo les pido hoy, en el año 2020, que analicen esto y alguien me dice, es un icono de un pájaro, si ustedes, ¿sí? Que en general más o menos son sub 20, ¿no? Andarán por los 20 años. Bueno, si ustedes me dicen en el parcial, esto es un icono, porque yo ahí lo que veo es un pajarito, y bueno, y ahí tendríamos un problema de, como de contexto, no, que esto es mucho más que un icono en este momento. Hace 20 años por ahí podía ser que alguien viera acá solamente un icono, solamente viera un pájaro. Pero en este momento no podemos desconocer lo atravesada que está nuestra sociedad por estos símbolos. Y nosotros, y bueno, ustedes, y seguramente un niño más pequeño directamente ve esto y a Twitter, directamente ni siquiera diría es un signo de o es un símbolo de, directamente, eso es Twitter, ¿sí? Como obviando todas los pasos que hay que llegar para entender que esto que es un signo en definitiva, ¿no? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? Bien, profe, estoy haciendo anotaciones respecto a lo que ya tenía y lo que estás diciendo vos ahora, sí, lo tengo para la prueba. Y de paso, preguntarte, es el Sí, 5 de noviembre, ¿no? O sea, en una semana exacta. el jueves que viene, sí, 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 sí. Bien, si tienen preguntas me van diciendo, ¿sí? Saben que no haya preguntas puede ser una re buena señal porque está todo súper claro y entonces no hay preguntas, o que no haya preguntas puede ser señal de que no puedo ni preguntar de lo perdido que estoy o perdida que estoy. Yo espero que sea la tercera opción, que es que están medio dormidos hasta ahora, dormidos, o que tienen pánico escénico o que lo que sea, porque es este el momento para hacer preguntas, ¿sí? Eh, yo les había pedido incluso que, que trataran de... Ah, y después les quiero preguntar otra cosa. Que trataran de redactar las respuestas. ¿Alguien las redactó? Bueno. Y otra pregunta, les iba a hacer cambio de tema. ¿Alguno pudieron estar en las clases que les comenté la clase pasada sobre escritura académica? ¿Alguno pudo ir? ¿Alguno? Bueno, qué pena. Bueno, sigo entonces. Habíamos analizado también esta imagen de la que habíamos dicho varias cosas, ¿no? Porque acá aparecen un montón de cosas sobre las que se pueden hablar, cosas por ahí en las que no se mete PERS, ¿no? O sea, PERS nos da por ahí las categorías y los elementos para que analicemos, pero desde la perspectiva... eh, bueno. Ah, bien, Isabel, bueno, me alegro. Estamos hablando entonces de la clase de escritura. Perfecto. Bueno, genial. Sí, básicamente tiene que ver con pautas que posiblemente algunas se hayan repetido en relación a lo que di yo cuando hice la devolución del TP, pero bueno, eh, a veces está bueno también explicado por distintos docentes. Y bueno, y sobre todo piensen que tiene que ver más allá de lo que va a ser nuestro parcial, ¿no? En general, para responder parciales en la universidad ahora y en
la CBC y después durante el resto de la carrera. Entonces, volviendo a esta imagen, decía que lo que Peirce nos da sobre todo son las categorías para que analicemos. Después nos podemos agregar toda esta cuestión, un poco de discusión en el buen sentido, ¿no? De cuestionar lo que todo esto significa, sobre los elementos simbólicos y cómo todo lo que simboliza esta imagen que se puede poner en cuestionamiento. Bien, y acá habíamos visto un elemento que claramente podía funcionar y yo diría, yo creo que prevalece la función indicial, ¿no? Esto tiene una función indicial, que es indicar justamente que ahí adentro nos vamos a encontrar con eso que aparece en los calcos, ¿no? Y bueno, después reconocemos que son por los iconos y que además aparece una cuestión simbólica muy importante en reconocer al hombre como hombre por la vestimenta, por ejemplo, y bueno, y en su totalidad ese grupo de gente como una familia, ¿no? Que todo el mundo cuando ve esto diga es una familia, ¿sí? Representar a la familia de esta manera es una cuestión simbólica. Bueno, yo ahora estoy simplemente diciendo cómo analizaría cada uno, cómo analizamos cada una de estas imágenes en la clase pasada, y no estoy en cada una de los análisis volviendo a reponer la justificación porque ya la dije al principio. Creo que solo me quedó la de índice, ¿no? Subrayar esta idea de que el índice es un signo que representa a partir de una relación de contigüidad, ¿no? Y que el índice y el objeto del mundo al que ese índice está representando comparten una misma experiencia, son partes de una misma experiencia, es decir, que el índice está indicando, justamente señalando al objeto del mundo al que está representando y por lo tanto, entonces tienen que ser parte de la misma experiencia. Entonces, esto es más claro de ver con los signos naturales, ¿sí? Pero hay otros elementos, como por ejemplo el ya tan comentado ejemplo de la cruz verde en una farmacia. Creo que alguien la clase pasada había comentado la M de McDonald's, ¿no? Si yo voy por la calle y allá a lo lejos en una avenida veo la M de McDonald's, además de una cuestión simbólica, también está cumpliendo una función inicial, porque si yo llego hasta ahí, lo más probable es que me encuentre con un McDonald's, y si no me encuentro con un McDonald's, me voy a fastidiar un poco, porque si vine hasta acá, resulta que no hay un McDonald's. Y en esta imagen, entonces, además de que vemos que hay una cuestión de icono y también de símbolo, también tiene una función inicial, porque si uno entra al auto y nos encontramos con un viejito y una viejita de 90 años, y decimos, ¿qué pasó? Y los del calco, ¿dónde están? ¿No? Uno esperaría encontrarse eso. Bien. Bueno, y creo que nos habíamos quedado acá, ¿sí? Y en este punto en el que, bueno, ese no es el ejemplo al que hice referencia recién. Esto, ¿no? Si yo entro a la casa de alguien y me encuentro este póster, pongamos que es un póster, me encuentro este póster en la casa de alguien, ¿no? Bueno, como que lo voy a tomar. Habíamos dicho que es un símbolo, ¿no? Es un símbolo de denuncia, es un símbolo de cuestionamiento, un símbolo de oposición a la dictadura, ¿no? Concretamente a la última dictadura militar en Argentina. Entonces, como totalidad un símbolo, ¿sí? Y dentro de ese símbolo, otros símbolos, lo lingüístico, por un lado, y por otro lado las botas, y ahí me parece que nos habíamos detenido ahí, ¿no? Nos habíamos quedado ahí en ese análisis. Y yo les decía que hay cuestiones simbólicas, que si bien, digamos, hay cuestiones que yo asumo que tienen que saber porque es parte de lo que un estudiante universitario y un ciudadano, ¿sí? Tiene que saber. Por ejemplo, que en este país las botas son símbolo de la dictadura. Se pueden analizar desde la perspectiva de Peirce como un símbolo de la dictadura, ¿sí? Y nos habíamos quedado también entonces la clase pasada con el tema de a ver,
esta imagen también que yo les había comentado, ¿sí? Bueno, si esto apareciera en un parcial, nadie, o sea, no se puede analizar como un icono. Es un icono, es un dibujo de un pañuelo blanco, porque esto en nuestro país, en nuestra sociedad, y nosotros estamos acá, no se puede analizar como un icono, porque me quedo corta con el análisis, porque esto es muchísimo más que un icono, ¿sí? Insisto mucho en esto. Después, lo que yo piense sobre eso es otra cuestión, no importa, pero desde la perspectiva de Peirce, esto no se puede analizar más que como un símbolo, ¿sí? Un símbolo de, bueno, ya saben, ¿no? De las madres de Plaza de Mayo, de las abuelas de Plaza de Mayo, ¿sí? Esto, digamos, ténganlo en cuenta para el parcial. Hay ciertas competencias culturales, ciertos conocimientos que ustedes tienen que tener, ¿sí? A los 18, 19, bueno, no sé cuántos años tienen, de 18 para arriba, y cuando ya están cursando en la universidad. Y en relación con esto, y las botas, ¿dónde quedaron? Acá, y el tema de las botas, también acá una cuestión terminológica, ¿sí? Quiero que pensemos, porque es muy común, ¿sí? En el habla de todos los días, en lo que podemos escuchar todos los días, ¿sí? Por ejemplo, si aparece, no sé, bueno, la cosa es que no lo quiero poner fuera de contexto. Bueno, lo voy a decir con esta misma, ¿no? Las botas, por ejemplo, las botas son un ícono de la dictadura, ¿sí? De la misma manera que alguien podría decir Messi es un ícono del fútbol, o Maradona es un ícono del fútbol, o Charlie es un ícono del rock nacional, ¿sí? Ojo con eso, y eso también un poco linkeado con lo que dije antes del sentido común, ¿no? Si yo les pongo para analizar lo mismo, entro a la casa de alguien y en vez de encontrarme con este póster que estamos compartiendo en la pantalla, me encuentro con un póster del Che Guevara, ¿sí? Eh, y entonces, ¿qué tipo de análisis puedo hacer de eso? Y acá retomo, está muy, se usa mucho, ¿sí? En el habla cotidiana decir, en ese caso, por ejemplo, es un icono de la revolución. El Che es un icono de la revolución. Lo podemos escuchar así un montón de veces. Ahora, eso desde el análisis de Peirce estaría mal, ¿sí? Porque primero que no podría ser icono de la revolución porque no cumple con la definición de icono, porque sabemos que icono es algo que representa a partir del parecido. Y el Che Guevara no se parece a la revolución. No es imposible. Justamente es un símbolo, ¿sí? Desde esa definición. El Che Guevara en todo caso es un símbolo de la revolución, sí, ahí está, qué sé yo, hubo un montón de gente y un montón de revoluciones, sin embargo las remeras se hacen con la cara del Che. Bueno, hay un hábito, una ley, una convención para establecer que cuando queremos dar una imagen de alguien revolucionario, poner la cara del Che, ¿sí? Bien, ojo con eso, ¿sí? Ojo con eso de hablar desde el lugar común o de utilizar la terminología que usamos en la vida cotidiana, porque esta frase que está tan establecida de esto, por ejemplo, es un icono de la revolución, eh, desde la perspectiva, desde el marco teórico que estamos trabajando, está mal, ¿sí? Bien, y lo planteé porque acá, por ejemplo, con las botas podría pasar lo mismo eventualmente. Las botas son un icono de la revolución. Y ojo también, porque podría pasar las botas son un icono de la revolución. No, las botas no son un icono de la revolución. Las botas son un símbolo de la revolución, de la dictadura. Las botas son un símbolo de la dictadura y si quieren pueden agregar como dato, y estaría bien, que son además un icono, o sea que podemos ver acá un icono porque reconocemos que son botas por el parecido, ¿sí? Pero son iconos de botas y símbolo de la revolución, ¿sí? Si me encuentro con un póster del Che en una pared, voy a decir, eso es un símbolo de la revolución. Es un icono y bueno, sí, si es una foto del Che o si es un retrato del Che, también va a ser un icono. Claramente se prioriza el análisis, la mirada desde lo simbólico, ¿no? Porque nadie tiene una foto del Che en la casa porque le gusta la estética, bueno, qué sé yo, no sé. Después estas cosas se ponen de moda, pero bueno, no sé, una foto del Che porque le parece lindo. En general lo que se prioriza es la foto del Che porque
por la adhesión a sus pensamientos, ¿no? O adhesión a la revolución. Y si es un icono de algo, es un icono del mismo. Si es símbolo de revolución, icono de la persona Che Guevara, ¿sí? Se corta y nos volvemos a conectar. Porque si no me voy a quedar hablando sola, como siempre.